Bienvenidos, licenciado y compañeros. Somos el grupo número 1 y nuestro tema a exponer es la plusvalía y la combinación de negocios de la clase de Contabilidad 2 con el licenciado Rolando Bulnes. Mi grupo está conformado por Jennifer Mariela Guillén Rodríguez, Gerson Alejandro Correa Martínez y Osman Fernando Romero Villova. Vamos a comenzar con lo que es la plusvalía. La plusvalía, también conocida como plusvalor, apareció definido por Marx en su obra El Capital y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto del cual se hace propietario el empresario, originando así la esencia de la explotación o acumulación capitalista. El término plusvalía también hace referencia a lo que es el aumento del valor del sueldo a causa de acciones urbanísticas o ejecución de obras públicas ejecutadas por la administración pública y no por los propietarios del sueldo. El concepto de plusvalía, que fue desarrollado ampliamente por Karl Marx a finales del siglo XIX, es el excedente monetario originado por el trabajo humano presente en cualquier acción productiva. Según la teoría desarrollada por Karl Marx, el trabajador se le paga menos de lo que realmente produce. Y es así donde la diferencia entre lo que realmente produce y su salario es lo que se conoce como la plusvalía. Esta plusvalía constituye la ganancia extra del empresario. Y en cuanto al plusproducto o plusvalor, al ingresar al mercado se convierte en mercancía y se vende, convirtiéndose en dinero que nos retorna a los bolsillos del empleado en manera de sueldo. Ahora continuaremos con lo que es el origen del concepto plusvalía. El origen nace en la circulación de mercancía realizada por medio del dinero y la plusvalía se presenta como más dinero. Sin embargo, ni la compra ni la venta, es decir, la circulación en sí misma, generan plusvalía, pero al mismo tiempo la plusvalía tampoco es creada fuera del campo de la circulación. Históricamente surge de la apropiación de valores ajenos que por parte del capital comercial o del capital usuario, ambos capitales se dan con la violación de las leyes de la circulación de mercancías. El concepto de plusvalía, tal como reconoce Karl Marx en sus escritos, fue tomado del economista clásico David Ricardo, y a su vez podemos decir que David Ricardo había tratado de perfeccionar el concepto acuñado por Adam Smith. No obstante, quien desarrolló el concepto tal y como lo conocemos en la actualidad fue Karl Marx. Marx desarrolló el concepto hasta distinguir entre la fuerza del trabajo y el trabajo, y este hecho facilitó enormemente la explicación eficaz de la plusvalía. El concepto de plusvalía constituye un término fundamental en su teoría del valor trabajo. Marx también explicó que el capitalista es capaz de acrecentar la intensidad de la explotación a través de la maximación de la plusvalía absoluta, siendo así que trata de extender la jornada laboral o bien por medio de la plusvalía relativa, es decir, disminuir la cantidad de obreros. Ahora, el origen del término. Conviene recordar que Marx dice específicamente en artículos por él editados que el concepto plusvalía lo toma de David Ricardo, quien desarrolla hasta cierto punto la teoría del valor trabajo, dándole ese nombre. Ricardo toma como punto de partida el concepto de valor comentado por Adam Smith. Este último es el primer economista conocido, por así definirlo, que plantea el concepto de valor, que es la base de la plusvalía o plusvalor, y Ricardo, criticando a Smith, es el primero en desarrollarlo de manera sistemática. Pero Marx introduce por primera vez la distinción entre fuerza de trabajo y trabajo, lo cual le permite explicar de manera eficaz la plusvalía y completar la teoría del valor trabajo, que no habían conseguido los economistas precedentes. También, el plusvalor es un concepto indisolublemente unido a la teoría del valor trabajo y es central para la descripción de esta realizar la explotación bajo el capitalismo. Seguiremos ahora con lo que son las clases de plusvalía.
La número 1 tenemos la plusvalía absoluta. Consiste en aquella que se adquiere al aumentar las horas de jornada de trabajo más allá del tiempo necesario de producción. Es decir, se da cuando el empleado trabaja durante más horas a pesar de ya haber cubierto los gastos pactados para la jornada. Este tipo de plusvalía tuvo su auge en el inicio del capitalismo, cuando el trabajo era manual, pero hoy en día la plusvalía absoluta se adquiere con horas extras de trabajo y la que se obtiene alargando las jornadas laborales, y como el capitalista no tiene límites en su afán de obtener una plusvalía mayor, hace lo posible por alargar hasta el máximo la duración de jornada del trabajo. Como número 2 tenemos la plusvalía relativa. La plusvalía relativa consiste en disminuir las horas de trabajo necesarias para cubrir los gastos de producción, ya sea por nuevos métodos o la aceleración del trabajo o por haber menos demanda. Así, trabajando durante el mismo tiempo que antes, el empleado producirá más y por ende generará más plusvalía. Por ejemplo, un obrero con una jornada laboral de 8 horas, que tarda 4 horas en producir lo necesario para cubrir su gasto, podría empezar a tardar 2 horas debido a que se acostumbró al trabajo y logra realizarlo con mayor rapidez. Pero su jornada laboral de todos modos no se reducirá a 2, sino que continuará haciendo las 8 horas, lo cual significará una mayor plusvalía para el empleador. Y por último tenemos la plusvalía extraordinaria. La plusvalía extraordinaria consiste en utilizar las innovaciones tecnológicas para disminuir la cantidad de fuerzas de trabajo que se requiere. A través de esta, el empleado podrá producir más y así generar más ganancia o plusvalía. Es la diferencia entre el valor de la mercancía y el valor individual inferior. Esta tiene dos características. La primera es que no la perciben más de que los primeros empresarios que emplean esta maquinaria y de óptimo rendimiento. Y la segunda es que la percepción de la plusvalía extraordinaria por un capitalista determinado es un fenómeno transitorio, ya que después de un tiempo otras empresas tendrán la misma máquina y el capitalista que ha sido el primero en utilizarla se verá privado de la ventaja y cesará de percibir dicha plusvalía. Proseguiremos con los factores que intervienen en una plusvalía de un inmueble. Bueno, ya hemos mencionado que la plusvalía es el incremento del valor de un bien inmueble a través del tiempo, y de ello dependen los diversos factores que a continuación voy a mencionar. Como primer factor tenemos la accesibilidad, la cantidad y la calidad de vías de comunicación que hagan accesible la llegada de tu bien inmueble. Es importante para determinar la plusvalía, ya que de nada va a servir comprar una casa moderna y elegante si es muy difícil llegar hasta ella. Como número 2 tenemos la ubicación dentro del entorno urbano. La ubicación es uno de los puntos más importantes para determinar la plusvalía de los bienes inmuebles, ya que también se debe observar el entorno del mismo y los edificios gubernamentales, así como las distracciones como restaurantes y centros nocturnos, también pueden aumentar la plusvalía del terreno o bien inmueble. Como número 3 tenemos los servicios e infraestructura. Este punto es básico. A mayor número de servicios con los que se cuente el terreno o vivienda, será mayor la plusvalía. Los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, alumbrado público, electrificación y el transporte público son fundamentales. Como siguiente tenemos el factor urbano. Las ciudades constantemente se están expandiendo y para ello se construye infraestructura. Si se sabe que se va a construir alguna carretera o centro comercial cerca de la casa o terreno, entonces dentro de un lapso de 3 a 5 años el bien inmueble puede adquirir un mayor valor. Y las conexiones viales y su calidad como cantidad también son un factor que constituye una mayor plusvalía en el corto y mediano plazo. Como último factor tenemos lo que es el factor vista. Que no es lo mismo comprar un terreno con vista al mar o un departamento en un quinto piso que un terreno enclavado en una colonia de una gran ciudad. Y este factor es intangible, es realmente importante para determinar el valor de un bien inmueble.
Mi nombre es Gerson Alejandro Correa y vamos a hablar un poco sobre las críticas al concepto de plusvalía. Como todo concepto, el término desarrollado por Karl Marx tiene ventajas y desventajas, es decir, economistas que están a favor de su teoría y otros en contra. No obstante, es importante indicar que la teoría de Marx ha evolucionado. Hay que tener en cuenta, para valorarla correctamente, la época en que se escribió. Entre las críticas positivas a este concepto se encuentran: puede que el empresario, por asumir el riesgo, merezca esa plusvalía, pero habría que controlarla. Algunos economistas defienden que el beneficio que obtienen los empresarios es excesivo y que por tanto deberían retribuir mejor a sus trabajadores. Entre los más afines a su teoría defienden que no debería existir tal beneficio en favor de los empresarios. Las empresas deberían retribuir a sus trabajadores exactamente por el valor a lo que lo producen. Supone un antes y un después en la teoría económica. Por tanto, es así que en la actualidad se siguen desarrollando trabajos al respecto. Entre las críticas negativas podemos encontrar: el concepto tenía sentido cuando se escribió, ahora el mercado de trabajo ha cambiado y las máquinas sí que ofrecen valor. La existencia de maquinaria o de automatización de procesos no empobrece a la población, al contrario, permite que el trabajo sea más productivo y reduce las horas trabajadas. Y por último, la tecnología no tiene necesariamente que aumentar el desempleo. El desempleo se mueve de unos sectores a otros y cambia conforme las necesidades de los mismos. ¿Cómo se calcula la plusvalía? Una de las principales novedades del desarrollo del concepto por parte de Marx fue la formulación matemática del problema, es decir, una fórmula que permite calcular la cantidad de plusvalía, que sería plusvalía igual a ingresos menos costos de producción. C igual a capital constante, como maquinarias, materiales, costos fijos, entre otros. B igual a capital variable, serían los trabajadores. Y la S sería igual a plusvalía, excedente del empresario. Quedaría tasa plusvalía es igual a plusvalía sobre capital variable. Ejemplo de cálculo de la plusvalía. Supongamos que existe una empresa que dedica $80 a maquinaria, que sería el capital constante, $50 a salario de los trabajadores, que sería capital variable, y vende sus mercancías por $150, que estos serían los ingresos. Entonces la plusvalía es igual a ingresos menos costos de producción, que quedaría capital constante más capital variable es igual a 150 menos 80 más 50 igual a 20. Tasa de plusvalía sería 20 entre 50, quedaría un total de 0,4. Combinación de negocios. Una combinación de negocios es la situación por la cual una empresa toma el control de uno o varios negocios. Los casos más comunes son fusiones, adquisición de patrimonio o participaciones de la empresa que pueden ser totales o parciales. Meta principal de la combinación de negocios. Esta es la adquisición total o parcial para conseguir gestionar el objetivo de la empresa. Bueno, esto se consigue bien cuando el porcentaje de control de la empresa es superior al 50%, o bien cuando se es accionista mayoritario, pero no supera el 50%. A efectos estratégicos, la combinación de negocios puede servir, entre otras finalidades, para diversificar línea de productos o servicios, conseguir mayor cuota de mercado en un sector, evitar la eclosión de un nuevo competidor en el mercado, empezar en un lugar distinto pero en el mismo sector, adquirir activos o patentes de forma directa en lugar de realizar la compra de estas. Tipos de combinaciones de negocios. Número 1. Fusión o escisión de empresas. Consiste en la unión o división de empresas respectivamente. Número 2. Adquisición vía elementos patrimoniales, que trata de adquirir bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Número 3. Adquisición de acciones o participaciones, que surge de la obtención vía mercado primario y o secundario. Número 4. Otras formas que desencadenen la toma de control sin inversión explícita, que esta es, aunque no son muy frecuentes,
Suele darse el caso, por ejemplo, fruto de un acuerdo condicionado entre ambas partes. ¿Cómo se realiza una combinación de negocios? Para elaborar correctamente una combinación de negocios se deben realizar ciertas fases. Número 1. Determinar la empresa adquiriente, o sea, la cual será la que absorba a la empresa adquirida. Según PGC, para saber cuál es cada una, se debe tener en cuenta algún elemento diferenciador significativo, como pueden ser el volumen de ingresos, el patrimonio neto o el valor razonable si procede. Cuando se da el caso en que se da un empate técnico entre ambas empresas, en lugar de afirmar que A absorbe a B, se decide que A y B dan lugar a una nueva empresa Z. Número 2. Después de haber determinado el papel de cada empresa, se tiene que calcular el valor razonable de la empresa a adquirir, ya que, si bien en la contabilidad puede aparecer un valor, se debe establecer a fecha de combinación de negocios un valor razonable de la transacción. Número 3. Posteriormente se liquida el proceso contable para que surja efecto la operación, pudiéndose originar un fondo de comercio durante el proceso. Un ejemplo de combinaciones de negocio puede ser el caso de adquisición de la automovilística de origen español SID por la alemana Volkswagen. La empresa adquiriente es Volkswagen y la adquirida es SID. La operación se ejecutó por un valor de 80.000 millones de pesetas, unos 480 millones de euros, por una cantidad del 51% del valor de la empresa, obteniendo así una mayoría absoluta en la gestión de la empresa. Bueno, esta ha sido toda nuestra exposición. Esperamos les haya gustado y podamos haber impartido la información necesaria para ustedes. Muchas gracias.